Bienvenida o bienvenido a esta exploración del mundo digital. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, nos afecta a todos, la seguridad en línea. Vamos a usar como guía un texto muy interesante titulado La imperiosa importancia de la seguridad digital. Así es. Y la idea es ver por qué es tan importante proteger nuestra información, no solo para las grandes compañías, sino para cada uno de nosotros que usamos Internet, ¿no? Vamos a analizarlo. Exacto. Y vamos a ver cómo esa seguridad se conecta directamente con cómo las organizaciones manejan el riesgo. Ajá. También con la confianza que les tenemos y, claro, el valor que tiene nuestra propia información personal. Vamos a tocar esas partes que van más allá de lo técnico, metiéndonos en lo ético y hasta lo legal, que es clave hoy. Perfecto. Empecemos entonces por lo más general. ¿Por qué es tan vital la seguridad digital para una organización? Da igual si es una empresa o, no sé, una entidad pública. Bueno, El material base dice que los expertos en seguridad protegen activos físicos y también digitales. sí, exacto. Y esa protección ya no es como un extra, ¿sabes? Ahora es una necesidad. Es parte de la estrategia central. Entiendo. Las organizaciones, como dice bien el análisis, buscan gente con estas habilidades porque son clave para algo que llaman gestión del riesgo. Gestión del riesgo. Sí, y no es solo poner un antivirus, ¿eh? Es analizar todo el tiempo qué amenazas hay, dónde estamos débiles, qué pasaría si algo sale mal. Es, digamos, un trabajo constante de anticiparse y estar listos. Anticipar y prepararse. Suena lógico. El texto también dice que una buena seguridad es clave para que el negocio no pare y para mantener algo que llama la posición ética de la empresa. Eso último me llama la atención. ¿Cómo se conecta la seguridad con la ética? Pues fíjate que la conexión es muy directa. Cuando una organización se toma en serio proteger los datos que maneja, ya sean de clientes, de empleados, de quien sea, Ajá. proyecta una imagen de ser responsable, de respeto. Si falla en eso, no es solo un problema técnico o de dinero. Se puede ver como una falla ética, ¿entiendes? Como que traicionó la confianza. Ahí está esa posición ética. Ser un buen guardián de la información de otros. Tiene todo el sentido. Entonces, hablemos de cuando esa protección falla. ¿Qué pasa de verdad cuando hay una brecha de seguridad? ¿Cuáles son esas consecuencias que menciona el material? Las consecuencias pueden ser tremendas y se van para todos lados. Una violación de datos, como lo explica la fuente, casi nunca se queda solo en el departamento de sistemas. Claro. Le pega a toda la organización y, lo más importante, afecta directamente a la gente, a los usuarios, a los clientes cuya información se filtró. Me imagino que lo primero es el golpe a la imagen pública. Sale una noticia de una filtración y la credibilidad de esa empresa, pues, se va al suelo, ¿no? Al instante. Y ese daño a la reputación cuesta muchísimo repararlo. A veces más que la plata que pierden directamente. Claro. La confianza se construye en años y se pierde en segundos. Y a eso súmale, claro, los costos financieros. Investigar qué pasó, arreglar todo, las multas por no cumplir las leyes de protección de datos, que cada vez son más duras. Cierto. Y el riesgo de demandas legales, el texto es muy claro. Las filtraciones golpean duro la reputación y el bolsillo. Mencionaste las leyes y el texto también habla de implicaciones legales y morales. O sea que no es solo dinero o imagen. Hay una responsabilidad legal y ética que no se puede esquivar. Precisamente, incumplir leyes como la GDPR en Europa o parecidas en otros lados puede significar multas millonarias. Y desde el punto de vista moral, pues existe una obligación básica de cuidar la privacidad de la gente. Ajá. Y aquí es donde vemos la otra cara de la moneda. Lo interesante es cómo invertir en seguridad de forma seria, proactiva, se convierte en algo que genera confianza. El análisis que tenemos lo dice claro. Tener medidas de seguridad fuertes aumenta la confianza del usuario. Suena lógico. Si siento que mis datos están seguros con una empresa, pues es más probable que siga usando sus servicios o comprando ahí. Exactamente. Y esa confianza, como dice el material, no es solo un sentimiento. Se traduce en resultados de negocios reales, clientes fieles, gente nueva que llega por recomendación y, al final, crecimiento financiero. Claro. Convierte a la seguridad de ser vista como un gasto a ser algo que impulsa el negocio. Es como un círculo bueno. Inviertes en proteger, generas confianza, la confianza trae crecimiento. Queda clarísimo el impacto en las organizaciones.
Pero, como decías, y el texto lo subraya mucho, esto no afecta solo a las empresas. Proteger los datos de las personas, clientes, usuarios, proveedores es central. Y aquí es donde llegamos a algo que todos tenemos y generamos todo el tiempo: nuestra información personal. Correcto. Y es súper importante tener claro qué significa eso. La fuente nos da una definición bastante útil para lo que llama Información de Identificación Personal, o PII por sus siglas en inglés. Sí, la define como cualquier dato que sirva para distinguir o rastrear la identidad de alguien. Es bastante amplio, ¿no? Ujú. Los ejemplos que da el texto son cosas de todos los días: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección de casa, cosas que solas quizás no pensaríamos que son tan secretas. Cierto. Y la lista sigue. El número de teléfono, el correo electrónico, hasta la dirección IP. Ese número único de nuestra conexión a Internet. Claro, Quizás un solo data no parece gran cosa, pero si juntas varios, puedes armar un perfil bastante completo de una persona. Piénsalo como piezas de un rompecabezas. Juntas revelan la imagen. y justo aquí es donde el análisis mete una diferencia clave. Parece que no toda la información personal tiene el mismo nivel de riesgo. Hay una categoría todavía más delicada, ¿verdad? Efectivamente, introduce el concepto de Información de Identificación Personal Sensible, o SPII. SPII. Requiere controles más fuertes y, si se expone, los riesgos son bastante mayores. ¿Y qué tipo de datos son estos tan sensibles? Los ejemplos que da la fuente son, bueno, bastante claros. Sí, estamos hablando de números de seguridad social, identificaciones fiscales, información financiera detallada, números de cuenta, tarjetas de crédito, historial médico, datos biométricos. Biométricos como huellas digitales o reconocimiento facial. Exacto. Esos. E incluso, en algunos lugares, información sobre origen étnico, afiliaciones políticas o religiosas. Son datos muy privados que, si caen en manos equivocadas, pueden hacer un daño tremendo. La fuente lo dice fuerte y claro. El robo de SPI es potencialmente mucho más dañino que el de PI normal. Y tiene sentido, ¿no? Que alguien sepa mi historial médico parece mucho peor que si tiene mi email. ¿Podríamos poner un ejemplo de esa diferencia de daño? Claro, mira. Imagina que se filtra una base de datos con emails. Eso es PII. El daño principal podría ser que te llegue más spam o intentos de phishing. Molesto, sí, pero bueno, manejable quizás. Ajá. Ahora, imagina que se filtra una base de datos con números de seguridad social y datos financieros. Eso es SPI. El daño potencial es catastrófico. Uf. Alguien podría abrir cuentas bancarias a tu nombre, pedir préstamos, arruinar tu crédito, hasta cometer delitos usando tu identidad. La SPI muchas veces da las llaves directas a tu vida financiera y personal. Entiendo la diferencia. Por eso, si conectamos esto con todo lo demás, la PII y sobre todo la SPII son como el tesoro que buscan los cibercriminales cuando atacan una organización. Son el objetivo número uno porque valen dinero en el mercado negro o se pueden usar directamente para hacer fraudes enormes. Y esa posibilidad nos lleva directo a la peor pesadilla para una persona cuando su información, ya sea PII o SPII, queda expuesta. El texto lo dice sin rodeos: el robo de identidad. Exacto. Es el golpe más directo y personal. La fuente lo define bien. Es el acto de robar la información personal de alguien para cometer fraude o engañar, casi siempre haciéndose pasar por la víctima. Básicamente, alguien usa tus datos para vivir digitalmente y a veces físicamente como si fueras tú. Y la razón detrás de esto es casi siempre la misma, según el material. Buscan ganar dinero. Principalmente sí. El objetivo suele ser sacarle plata a esa identidad robada lo más rápido posible. ¿Cómo? Pues desde vaciar cuentas bancarias que ya existen, hasta abrir nuevas líneas de crédito, pedir ayudas sociales a tu nombre, hacer compras caras. El impacto para la víctima no es solo financiero, es también un golpe emocional terrible y puede llevar meses, a veces años, limpiar todo el lío y recuperar tu identidad y tu buen nombre en el sistema financiero. ¡Qué terrible! Hemos visto entonces lo crítico que es para las organizaciones, las consecuencias graves si fallan, el valor enorme de la información personal, con sus niveles de riesgo, y el fantasma del robo de identidad. Todo esto pinta un panorama donde la necesidad de gente preparada para esto parece, pues, obvia.
¿Qué dice el análisis sobre cuánta gente se necesita en este campo? Nos dice que la demanda no solo es alta, está creciendo rapidísimo. Las organizaciones, como indica muy claro la fuente, necesitan desesperadamente analistas de seguridad y gente en roles parecidos para poder proteger lo más importante que tienen: los datos, los productos que venden y al final a las personas, ¿no? Clientes y empleados. Proteger datos, productos y personas. Y el texto menciona los objetivos clave de estos profesionales: asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad o el acceso seguro de la información. Son como los 3 pilares de la seguridad, ¿no? Correcto. Confidencialidad. Que solo vea la información quien debe verla. Integridad. Que la información sea correcta, completa y no la cambien sin permiso. Y disponibilidad. Que los usuarios que sí tienen permiso puedan acceder a la información y a los sistemas cuando lo necesiten. Entendido. Mantener esos 3 pilares fuertes y equilibrados es la base del trabajo en ciberseguridad, sobre todo porque las amenazas cambian todo el tiempo. Y para que no quede duda de esta necesidad que crece y crece, el material que vimos cita una estadística que llama mucho la atención sobre cuánto empleo se espera en este sector. Sí, es un dato que de verdad muestra la urgencia. Menciona proyecciones de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos que calculan un crecimiento en la demanda de profesionales de seguridad de más del 30% para la década que termina en 2030. ¿Más del 30%? Eso es muchísimo más que el promedio de casi cualquier otra profesión. Totalmente. Eso no es solo un número, es señal de una necesidad estructural enorme en nuestra sociedad digital. Absolutamente. Refleja muchas cosas, que los ataques son cada vez más sofisticados, que dependemos cada vez más de lo digital para todo, y que las organizaciones se están dando cuenta, quizás un poco tarde, pero se están dando cuenta, de que invertir en seguridad ya no es opcional, es necesario para sobrevivir y para crecer. Claro. Y esto nos deja con una pregunta importante. ¿Está nuestra sociedad, los sistemas educativos, los gobiernos, preparándose bien para cubrir esta necesidad masiva de gente experta? Estamos dando las herramientas, no solo a los futuros profesionales, sino a todos, la conciencia y lo básico para movernos en este mundo con tantos riesgos. Son preguntas clave para el futuro, sin duda. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea principal de todo lo que hemos hablado basándonos en este análisis sobre seguridad digital, ¿cuál sería? Yo creo que la conclusión principal es que la seguridad digital ya no es solo un tema técnico o de empresas. Se ha convertido en un pilar fundamental de la confianza en esta era digital. Ujú. Es esencial para que funcionen los servicios que usamos todos los días, pero sobre todo, es crucial para proteger nuestra identidad, nuestra privacidad y, bueno, nuestro bienestar como personas en un mundo tan conectado. Nuestros datos valen mucho y protegerlos es una necesidad imperiosa, como dice el título del texto. Totalmente de acuerdo. La seguridad digital se ha vuelto algo muy personal. Y como se ve en el análisis, proteger esa información tan valiosa es una responsabilidad de todos. Las organizaciones tienen que cuidarla bien y cada uno de nosotros también tiene que hacer su parte para protegerse. Exacto. Y esa conexión es vital. La seguridad fuerte que pone una empresa protege directamente a la gente. Y quizás, como una reflexión final para quienes nos escuchan, pensando en esta tecnología que no para de cambiar y las amenazas que vimos, ¿qué pasito proactivo, por pequeño que sea, podría dar alguien hoy mismo para reforzar su propia seguridad digital, inspirándose justo en lo importante que es proteger esa información tan personal y sensible de la que hablamos? Una pregunta que invita a la acción personal. Y con esa reflexión, cerramos esta inmersión en la imperiosa necesidad de la seguridad digital, sacando las claves del material analizado.